Sí, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a leer el Salmo 145 de los versos 0 al verso 21. Este es el último salmo atribuido a David en el Salterio. David ha escrito 75 salmos y este es su último salmo. Salmo 145 del 0 al 21. Así dice el Señor. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Y todo el pueblo responde amén. El contexto del Salmo 145 no lo conocemos, pero por su contenido podemos decir que David no está en un momento de angustia, como hemos visto en la mayoría de los salmos anteriores, que David está en un momento de gran angustia. Aquí no está en un momento de angustia, ni en una guerra, ni está siendo perseguido, ni calumniado, ni está siendo castigado por sus pecados. Parece que su reino está en victoria y paz. Vean conmigo de nuevo el verso 12. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Muy probablemente está meditando en la grandeza de Dios y cómo Dios lo ha establecido como rey en su reino nacional. Vean conmigo otra vez el verso 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Y esto lleva a David a viajar en la máquina del tiempo y ver el reinado eterno de Dios. Al ver el reinado eterno de Dios, David prorrumpe en una suprema alabanza e invita a todos y a toda la creación a unirse a esa suprema alabanza. El tema de nuestro salmo es la alabanza necesaria a la grandeza de Dios y de su reino, dada por todos sus súbditos
eternamente y para siempre. Ese es el tema. La alabanza necesaria a la grandeza de Dios y de su reino, dada por todos sus súbditos eternamente y para siempre. Y el título que le hemos colocado al Salmo esta noche es La eterna y suprema alabanza. La eterna y suprema alabanza. Y esta eterna y suprema alabanza tiene tres partes fáciles de distinguir. La primera sección es la alabanza a su ser, la alabanza al ser de Dios. En los versos 1 al 19, ahí debe haber un error en la diapositiva, 1 al 10, 14 al 19 y el 21. Segundo, la alabanza a su reino, versos del 11 al 13. Y tercero, alabanza a su justicia, de manera especial en el verso 20. Entonces la alabanza tiene tres asuntos, tres cosas como objeto de alabanza: el ser de Dios, el reino de Dios y la justicia de Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo resume el Señor Jesús en el Sermón del Monte el elemento principal de nuestra vida cristiana? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ahí tenemos en el bosquejo esos mismos tres puntos: el ser de Dios, el reino de Dios; segundo, el reino de Dios; y tercero, la justicia de Dios. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo X antes de Cristo. Vamos a ver a Cristo magnífico en este salmo y vamos a aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI. Comencemos con la alabanza al ser de Dios. Y lo primero que tenemos que aprender aquí del gran rey David es que David tenía una mente saturada con los atributos de Dios. Eso es algo que todo creyente debe procurar: saturar su mente con los atributos de Dios. Entonces, en este salmo, David presenta más de una docena de esos atributos, y esa docena de esos atributos son lo que constituye el esqueleto, la estructura de su alabanza a Dios. Y quiero pedir a Dios que para mí y para todos ustedes nosotros lleguemos a tener una mente saturada con los atributos de Dios. Eso es algo maravilloso. Vamos a ver cómo David despliega aquí esa mente saturada con los atributos de Dios. En primer lugar, veamos las características de esa alabanza al ser de Dios. Vamos a ver tres características: que es una alabanza personal, que es una alabanza universal y que es una alabanza eterna. Veamos primero los versículos 1 y 2. Una alabanza personal: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré yo tu nombre eternamente y para siempre. Ahí vemos dos de esas características, que es una alabanza personal y es una alabanza eterna. Pero más adelante en el verso 10 y 21 vemos que es una alabanza también universal. Vean conmigo el verso 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Obviamente los incrédulos no van a querer alabar a Dios. Esto es una invitación para los que amamos a Dios. Verso 21, vean conmigo el verso 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, es una alabanza personal, y todos bendigan su santo nombre. Todos es una alabanza universal, bendigan su santo nombre. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. Entonces, tres características de esta alabanza: es personal, pero a la vez es universal y es una alabanza eterna. Y ahora vamos a empezar a desglosar esos atributos que saturan la mente de Dios, en la mente de David, perdón. El primer atributo lo dijimos en el verso 1. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Este salmo, de una manera especial, es un salmo que involucra el reino de Dios. No podemos separar a Dios, el ser de Dios, del reino de Dios. Entonces Dios es rey y todo rey tiene su reino. Pero el reino de Dios lo vamos a ver más desglosado en el segundo punto. Ahora digamos que el primer atributo que David alaba es que Dios es rey, es su rey. Siendo David rey de una nación, él reconoce que él tiene un rey. ¿Cuál es el rey de todos los reyes? Jehová nuestro Dios es el rey de todos los reyes. Entonces, primer atributo: Dios
es rey. Pero Dios no es cualquier rey. Dios es un rey grande. Esa es la otra cosa que vemos muy importante en este salmo. En este salmo, una mente saturada de los atributos de Dios es una mente saturada de la grandeza de Dios. Y eso lo necesitamos muchísimo los cristianos. Tener una mente saturada de los atributos de Dios nos lleva a tener una mente saturada de la grandeza de Dios. Veamos el verso 3. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Pero miren cómo fortalece la idea de la grandeza de Dios. Dice que su grandeza es inescrutable. Eso significa que nadie puede conocer qué tan grande es Dios. Su grandeza es inescrutable. Cuando nosotros estamos delante de nuestro Dios, estamos delante de un Dios grande. Su grandeza debe conmover nuestro ser todos los días de nuestra vida. Dios, en una iglesia bíblica, Dios debe ser grande y el hombre debe ser pequeño. En una iglesia bíblica, Dios debe ser grande y el hombre debe ser pequeño. En las iglesias en que el hombre es grande, no se adora verdaderamente a Dios. Versículo 4. Esa grandeza de Dios comienza a conocerse por su gran poder. Verso 4. Generación a generación, es una alabanza eterna, celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Dios es un Dios poderoso. El verso 6 refuerza este atributo. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y de nuevo yo publicaré tu grandeza. Entonces aquí tenemos ya Dios es rey, Dios es grande, Dios es poderoso. Verso 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y de tus hechos maravillosos meditaré. Dios es hermoso, magnífico y maravilloso. Dios es hermoso, magnífico, glorioso y maravilloso. Así debemos ver a nuestro Dios. Pero no solamente debemos hablar de esos atributos que son tan positivos y tan agradables. A lo largo del estudio del libro de los Salmos hemos podido ver que Dios es simétrico. Así que no podemos hablar de la hermosura de Dios. Esta palabra es importante, la hermosura de Dios, si no hablamos de simetría. Ya todos ustedes saben qué es simetría, pero aquí la vamos a ver palpable en el verso 7. Miren el verso 7. Proclamarán, ¿quiénes? Todos tus santos, la memoria de tu inmensa bondad. Pero no se puede quedar así, porque Dios no es hermoso, sino es simétrico. La parte B del versículo 7 es esencial para que Dios sea hermoso. Dice la parte B, y cantarán tu justicia. Dios es bondadoso, perdonador, lleno de gracia, pero también es juez justo que castiga la maldad de todos los hombres. Y luego en el último punto vamos a hacer una especificación de esto, de la justicia de Dios. Pero no hay hermosura si no hay simetría. Las iglesias que no proclaman que Dios es justo y que ha de castigar a todos los hombres malvados a su debido tiempo y los ha de arrojar a un castigo eterno, donde su ira eterna se derramará sobre esos hombres malvados, ellos no están adorando la hermosura de Dios. La hermosura de Dios exige simetría. Si no hay simetría, no hay hermosura. Siguiente atributo de Dios, versículo 8. La misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, eso es longanimidad, y grande en misericordia. Dios es misericordioso en gran manera. Sin embargo, recordemos que en el Antiguo Testamento se nos enseña que
Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. O sea que su misericordia es soberana. Él administra su misericordia a quien quiere. Dios no le debe misericordia a nadie. Dios da su misericordia a quien Él quiere. Siguiente atributo de Dios. De nuevo su bondad, pero con un matiz especial. Versículo 9. Dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Esto es lo que podemos llamar bondad universal o gracia común, con la cual Dios alimenta toda su creación, sostiene toda su creación. La vamos a ver un poco más adelante con Dios como proveedor en los versículos más adelante. Siguiente atributo de Dios, versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. En este atributo Dios es sustentador. Dios es sustentador y rescata. Él es el que rescata del hoyo mi vida, dice David en otro salmo. Él es el que rescata a los oprimidos cuando están sufriendo males. Aquí se muestra la fidelidad de Dios, porque cuando ellos reciben el mal, Dios no los deja perecer en el mal. Él los rescata del mal. Él es sustentador, todos los días nos sostiene de su mano, y rescatador. Él nos rescata cuando somos asediados y atacados por los hombres malos. Siguiente atributo, verso 15. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a tiempo. Aquí está lo que decía hace un momento. Él es proveedor, y esta es su generosidad, la generosidad de Dios. Versículo 15. Los ojos de todos, versículo 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. El 15 y el 16 van juntos, habla de su generosidad, de su bondad, de su gracia común sobre todo ser viviente. Versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cuando dice justo en todos sus caminos, se refiere a la providencia de Dios. Algunas personas cuando reciben el mal se quejan contra Dios. Cuando estamos en angustia, algunos se quejan contra Dios. No, la palabra de Dios dice que aún las situaciones difíciles son justas, son sabias, son buenas. Toda situación difícil que Dios envía a nuestra vida es justa, es sabia, es buena. Por eso el texto dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Aún el mal que nos viene es justo. Y nosotros hemos aprendido que Dios usa el mal para bien en su pueblo y el bien para mal en los que no son su pueblo. Y ahí se ve su sabiduría, la sabiduría paradójica del bien y el mal que está en nuestro Dios. Finalmente, me faltan dos atributos. Versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La palabra cercano en teología se conoce como inmanencia. Inmanencia. Cuando Dios es cercano, es inmanente. Dios es un Dios cercano. ¿Y a quiénes es cercano? A todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Y finalmente Dios es salvador. Versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El contenido del versículo implica que el deseo de los que le temen es ser salvados. Y cuando ellos piden ser salvados, Él los salvará. Y aquí podemos hablar de otro atributo de Dios que hemos hablado en otras ocasiones, y es su capacidad dramática. Dios tiene una enorme capacidad dramática. Dios envía una prueba muy difícil, nos coloca en un drama súper difícil y súper doloroso, y a punto de morir estamos cuando ¡suas!, Dios nos salva. Esa es su capacidad dramática. Dios es salvador y Él lo hace por medio de una capacidad dramática
que nos asegura que siempre nos dará un buen final. Aquí hay más o menos unos 16 atributos mal contados. Entonces esta es la alabanza al ser de Dios. Ahora veamos la alabanza al reino de Dios, que es la segundo gran bloque de pensamiento en el Salmo. La alabanza al reino de Dios, versos 11 y 12. 11 y 12. Dice: la gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. La gloria de tu reino, la gloria del reino glorioso y magnífico de Jehová. Este reino del cual habla David aquí, la gloria de tu reino, en el contexto es el reino de Dios en la nación de Israel. En los días de David, el reino de Dios en la nación de Israel llegó a ser glorioso, pero llegó a ser mucho más glorioso en los días de Salomón. Cuando Salomón fue rey, el metal llamado la plata no valía nada en Israel. Mejor dicho, la gente tiraba los trozos de plata, con eso compraban y vendían al suelo y nadie los recogía. No valía nada la plata, o sea, el metal llamado la plata, no el dinero, sino la plata, el metal, no valía nada. Y Salomón construyó un reino saturado de oro, de madera fina, de perfumes, de animales exóticos. Los súbditos de Salomón vivían de una manera esplendorosa, tanto que la reina de Sabá, que fue a visitar a Salomón, dijo: bienaventurados tus siervos, los que viven aquí son bienaventurados. La gloria del reino de David alcanzó su máximo esplendor en días de Salomón. Entonces aquí David alaba no solamente el ser de Dios, sino el reino de Dios. Versículo 13: tu reino es reino de todos los siglos. Pero David no se queda en el reino de sus días. Dice: tu reino es reino de todos los siglos. Por eso es que les digo que David se monta en la máquina del tiempo y viaja y mira el reino de Jehová. Dice: y tu señorío en todas las generaciones. Miren, David está en el siglo 10 antes de Cristo. Ahí se estableció su reino, pero antes del siglo 10 Jehová era rey. Durante el siglo 10 Jehová era rey. Después del siglo 10 hasta hoy Jehová es rey. Dice: su reino, su señorío es por todas las generaciones. Para nosotros, los que leemos la Biblia, no hay un tema más importante para entenderla que el maravilloso tema del reino de Dios. La Biblia es el libro acerca de la venida del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar dado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno del rey escogido por Dios. Y el reino de Dios se divide en 4 etapas. Reino primitivo, desde Adán hasta Abraham. Ese es el reino primitivo. Reino nacional, desde Abraham hasta Malaquías. Reino nacional. Reino espiritual, desde Cristo su primera venida hasta Cristo su segunda venida. Y reino eterno, desde su segunda venida hasta el año sin fin. Ese es el reino de Dios. Y eso es lo que David nos permite ver aquí. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. ¿En cuál etapa del reino de Dios estamos nosotros? En el reino espiritual. Ahora Dios no establece su reino en ninguna nación. Israel no es ahora la nación escogida por Dios. Ahora todos me están escribiendo sobre la guerra entre Israel y Palestina y les estoy respondiendo que no hay que favorecer a Israel. Debemos pedir a Dios por Israel, pero también por Palestina. Ambas naciones tienen derecho a tener un lugar donde posar, donde vivir en esta tierra.
Pero ahora ya no estamos en el reino nacional, estamos en el reino espiritual. Cuando Pilato entrevistó a Jesús, le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Pero, dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino es en los corazones de las personas. El reino de Jesús es un reino espiritual. Entonces David aquí nos coloca en una meditación acerca del reino de Dios. Dios siempre ha sido rey. Su soberanía ha sido sobre toda criatura, sobre todo momento de la historia. El Señor gobierna a todo ser humano, el Señor gobierna al diablo, el Señor gobierna las bacterias, los virus, las enfermedades, el cáncer. El Señor gobierna todo. Nada se escapa de su dominio. Y por eso es que nosotros podemos descansar en Él y confiar en Él, porque Él es Señor de todo. Controla a los malos, controla a los palestinos y controla a los israelíes, y todo para que hagan su voluntad. Pero cada quien, cuando hace su voluntad, hace lo que le da la gana, y por tanto es responsable y va a ser castigado por Dios. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Así funciona el reino de nuestro Dios. Tercera alabanza. Primera alabanza, alabanza a su ser. Segunda alabanza, alabanza a su reino. Y tercera alabanza, alabanza a su justicia. Y aquí hay un punto culminante. Forma deliberada, organicé las cosas de esa manera para llegar a un punto culminante, hablando de la hermosura de Dios que exige simetría. Aquí volvemos a tocar el tema de la simetría. Versículo 20 otra vez. Mas Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Esa frase, la parte B del versículo 20, mas destruirá a todos los impíos, es necesario para que Dios sea hermoso. Si Dios no es justo, Él no es hermoso. Tiene que ser justo, tiene que castigar al malo. Si Dios no castiga al malo, su hermosura no está completa. Su hermosura es asimétrica. La justicia de Dios, la justicia retributiva, completa el cuadro de la hermosura de Dios. Así que aquí vemos dos atributos de Dios. Podíamos resumir todo en dos atributos de Dios que son muy necesarios para la iglesia de nuestros días, que son la grandeza de Dios y la simetría de Dios. La grandeza de Dios y la simetría de Dios. Ahora veamos dónde está Cristo en el Salmo 145, la parte favorita mía de todo sermón. ¿Dónde está Cristo en el Salmo 145? Yo no sé ustedes, pero yo lo veo por todas partes. Salmo 145 comienza diciendo que Él es el Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Quién es el Rey de David? Díganmelo ustedes mismos. Salmo 110:1. Dijo Jehová a Adonai, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es aquel mi Rey que David adora, que David alaba? Es Cristo. ¿Quién es el grande que David alaba? Cristo es el que tiene un nombre sobre todo nombre. ¿Quién es el hermoso que David alaba? Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Dice el Cantar de los Cantares: todo Él es codiciable. Cristo es el hermoso entre los hermosos, el deleite de los deleites. Él es el magnífico del cual David habla, el magnífico en sus hechos. Y el hecho más importante de Cristo por el cual Él es alabado es la cruz. La cruz es el hecho más importante de Dios por el cual Dios es conocido en su grandeza. La gloria, la grandeza, la hermosura, la magnificencia de Dios se ven en la cruz de Cristo con su más alto resplandor.
Aquel que tiene el ojo entrenado para ver las cosas de Dios, sabe que debe dirigirlo hacia la cruz cuando se trata de alabar al grande y al sublime, que no hay otro lugar para ver su grandeza y su sublimidad, su majestad y su hermosura que la cruz. Fija tus ojos en la cruz y verás la simetría de Dios. Dios en la cruz está mostrando su amor por ti y su ira contra tu pecado. Eso es simetría. Su amor por ti y su ira contra tu pecado. Y todos aquellos que no crean en la cruz recibirán la misma ira que Jesús recibió en la cruz, pero no por 3 horas, por toda la eternidad. Eso es hermosura, eso es justicia, eso es bondad. Así que Él es el magnífico, Él es el sustentador. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta, Cristo, todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el Salvador del versículo 19, Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el Salvador. Aquel cuya grandeza es inescrutable es el que murió en la cruz. Y Él mismo es el que destruirá a todos los impíos con la palabra que sale de su boca. Eso significa que cuando Él aparezca por segunda vez, con solo hablar, todos los impíos de la tierra morirán. Caerán al piso, ipso facto, es decir, al instante. Con la sola palabra de su poder matará al impío, a todos, y luego los resucitará para juzgarlos en el tribunal de Cristo y arrojarlos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es simetría. Muy bien, y ahora para terminar, ¿cómo aplicamos este pasaje a nosotros, la Iglesia de Cristo del siglo XXI? Necesitamos avanzar mucho más hacia el conocimiento de la grandeza de Dios. Necesitamos una mente saturada con los atributos de Dios. Después de leer tu Biblia de tapa a tapa y observar en ella la grandeza de tu Dios, observando todos sus atributos en cada página de la Biblia, para tener una mente saturada con los atributos de Dios, es muy bueno usar la maravillosa literatura que nuestro Dios nos ha dado a través de grandes hombres, autores, teólogos, maestros a lo largo de la historia. Para tener una mente saturada con los atributos de Dios, hay que leer a Arthur Pink en su libro de los atributos de Dios. Hay que leer a Arthur Pink en su libro de la soberanía de Dios. Hay que leer a J.I. Packer en su libro Conociendo a Dios. Hay que leer a A.W. Tozer en su libro Hacia el conocimiento de Dios. Y hay que leer a Stephen Charnock en su libro El ser y los atributos de Dios. Estos grandes hombres de Dios hacen que nuestra mente esté saturada con los atributos de Dios. ¿Y para qué necesito una mente saturada con los atributos de Dios? Para llegar aquí a alabarlo en toda su grandeza. Para que mi ser se funda con Él en la suprema y eterna alabanza. Para que mi ser se deshaga en el fuego de su presencia mientras se consume de amor y de pasión por Él. Para eso necesito una mente saturada con la grandeza de Dios. Y si todos aquí llegamos a esta iglesia el domingo a adorar con una mente saturada con la grandeza de Dios, vamos a tener una adoración solemne. Aquí se va a experimentar la presencia del poder de Dios. Y va a generar respeto, solemnidad, adoración, temor, no ese exceso de familiaridad que hay en la iglesia de nuestro tiempo. En la iglesia de nuestro tiempo nuestro Dios no es Dios. En la iglesia de nuestro tiempo nuestro Dios no es Dios. Dios es un bacán. En la iglesia de nuestro tiempo Dios es un bacán. No, Dios no es un bacán.
Dios es grande. Dios es un león. Y aunque Él permite que nos acerquemos a Él, lo acariciemos, Él permite hasta que los niños lo monten, no deja de ser un león. Y un león es grande y temible. Y así debemos adorarlo. Pero también necesitamos la grandeza de Dios para enfrentar la aflicción. Porque nuestra fe crece en la medida que nuestro entendimiento de la grandeza de Dios crece. Si la grandeza de Dios crece en mi corazón, la fe crece, voy a estar más seguro de que de esta me va a salvar el Señor. Para poder tener la seguridad de un buen final, yo tengo que tener la mente saturada de la grandeza de Dios. Pero también necesito no solamente la grandeza de Dios, sino necesito la simetría de Dios. Porque están proliferando los malvados y mi corazón se enciende cada día cuando veo en las noticias el aumento exagerado del mal. Entonces yo tengo que saber que mi Dios destruirá a todos esos malvados. Tengo que ser simétrico en mi oración privada y en mi oración pública. Aquí en la iglesia tiene que ser simétrica. La iglesia de nuestros días necesita estos dos atributos: grandeza y simetría. Y entre tanto que nuestro Señor viene, la segunda aplicación es: si estamos en su reino, entonces trabajemos para su reino. Hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hagamos las oraciones, hagamos el evangelismo, hagamos el discipulado. Estoy súper entusiasmado con unos cristianos nuevecitos, recién sacados de las tinieblas, sacados de la brujería, hechicería, contacto con demonios, que el Señor me está permitiendo discipular. Estoy feliz con esos nuevos creyentes. Hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Preocupémonos por el recién nacido. Démosle el discipulado. Enseñémosle el camino del Señor. Plantemos iglesias bíblicas por todas partes. Traiga el Señor pastores, más pastores a su iglesia. Evangelistas, misioneros, discipuladores, hombres y mujeres consagrados por completo al servicio de Dios, que no les interesa su vida, sino el reino de Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer mientras el reino espiritual cambia hacia reino eterno. Y que el Señor, cuando venga en su venida, nos encuentre alabando la grandeza, la simetría, en una alabanza suprema y eterna. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, grande y poderoso eres tú, simétrico, lleno de atributos incontables y maravillosos, excelso, sublime, hermoso, glorioso, magnífico, eres tú, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón, apasionados por ti te exaltamos y te miramos en la grandeza de la obra de la cruz, y te pedimos que nos des caminar por el camino hacia la grandeza de Dios y la simetría, y nos des trabajar eficazmente para tu reino mientras tú regresas. Te damos muchas gracias por este tiempo, esta exposición, este Salmo 145, y cómo no darte gracias por David, el autor de la mitad del Salterio, gran hombre de Dios. Gracias por este texto, gracias por este día, en el nombre del Señor Jesús.